Y luego me gustaría que ya vayan avanzando algunos temas y me lo envíen en correo para poder ponerlo como ejemplo y hacer un análisis avanzado de cada uno de estos diseños, ¿no? Cada diseño tiene una característica particular al momento de hacer el análisis, ¿no? Y hay que controlar los posibles sesgos para que tenga la máximo de validez sus estudios, ¿no? Con el grupo de práctica que me toca, bueno, hemos escogido el tema y hemos evaluado la posibilidad de un diseño, ¿no? Bueno, la idea del grupo es publicarlo, ¿no? Porque el tema que hemos encontrado, hemos hallado y han propuesto los alumnos es bastante novedoso y que tiene bastante relevancia en la ciencia, relevancia clínica en la ciencia en estos momentos, ¿no? Más o menos el tema tiene relación con la pandemia actual. Va a ser fácil de hacerlo, hay viabilidad, y entonces me gustaría que así me envíen a mi correo para poder en las próximas clases invitar a los otros docentes para que también realicen la clase según el diseño que piensan elaborar y realizar en base al tema que han escogido el diseño que se debe aplicar, ¿no? Y llegar desde el tamaño de la muestra, el diseño en sí, y la evaluación estadística de este tipo de estudios, ¿no? En realidad, hay la clasificación clínica que les han estado dando en los diferentes cursos, en estos ciclos, que es la que se muestra en la transparencia, los tipos de estudios clínicos, la clasificación epidemiológica, que los agrupa en experimentales y los observacionales, ¿no? O no experimentales, ¿no? Dentro de los no experimentales tenemos básicamente los analíticos y los descriptivos, ¿no? Y vamos a ver que dentro de estos grupos experimentales hay un grupo que son no experimentales, pre-experimento y los cuasi experimentales. Hay ensayos de campo, ¿no?, que se aplican a vacunas, ¿no? Y justo los están siguiendo este tipo de examen, ¿no? La siguiente, por favor. Hay dos tipos de estudios, ¿no? Los observacionales, y empieza con los estudios descriptivos, que son los más simples. En realidad, en el trabajo que habíamos propuesto, incluía la primera fase del estudio como un estudio descriptivo, para después darle un componente analítico, ¿no? Ya que hacer un estudio experimental es bastante difícil de hacer, ya que tenemos que cumplir con la ley de ensayos clínicos que se tiene en el país y que tiene vigencia, ¿no? Que es bastante rígida. Tal es así que hace unos pocos años, hace 3 años, estaban prohibidos hacer ensayos clínicos en niños en el país, ¿no? Porque no se habían seguido las normas respectivas. Entonces, el Instituto Nacional de Salud, que es el ente rector, hay una página inclusive de ensayos clínicos, que vamos a verlo más adelante, y donde ustedes pueden acceder, porque es de dominio público, para ver qué tipo de ensayos clínicos se están haciendo, que podrían estar haciendo daño a la población o utilizando de mala manera para hacer ensayos clínicos, ¿no? Entonces, los estudios pediátricos estuvieron restringidos, ¿no? Recién se ha reaperturado esto con algunas adendas a la ley, ¿no? Bueno, lo primero, los estudios descriptivos, básicamente donde se aprecia la característica y la frecuencia de un problema en salud, ¿no? Lo utilizan los entrenadores sanitarios, los epidemiólogos y los clínicos, ¿no? Como es los estudios de la enfermedad del COVID, que es nueva para nosotros, ¿no? Hemos visto después de la pandemia, hay algunas publicaciones actualmente donde algunos fármacos que inicialmente se han usado no han tenido la utilidad clínica, ¿no?
Entonces, se ha usado prácticamente en desorden a nivel mundial. La siguiente. Esto ha permitido, esta pandemia nos ha permitido reenfocar lo que es la investigación y en etapa de ensayos clínicos, ¿no? Se ha logrado acortar tiempo, ¿no? Tal es así que la vacuna, miren en qué tiempo se propone salir, ¿no? Prácticamente en tiempo récord, ¿no? Y cómo se han hecho esto juntando las diversas fases, ¿no? Las 4 o 5 fases que están incluidas dentro de un ensayo clínico. Hay 3 tipos de ensayos clínicos para esto, que vamos a ir a ver más adelante, sobre la vacuna, que es un tema bastante actual. Seguimos con la parte de los estudios descriptivos. Dentro de este grupo están los estudios ecológicos. El clásico ejemplo de un estudio ecológico fue, este diseño tiene grandes posibilidades de cometer sesgos, ¿no? El clásico estudio que se encontró en esto fue el autismo, ¿no? Las vacunas de autismo. Gracias a un estudio ecológico se llegó a una falacia ecológica, es común en estos estudios, de que algunas vacunas que tenían ciertos preservantes producían incremento del autismo, ¿no? Y ese parece que finalmente se hicieron estudios de casos y controles, estudio de cohortes, y se vio que no era tal efecto real, ¿no? Entonces ya se descartó esa falsa premisa que se tenía con un tipo de estudio ecológico. En realidad el estudio ecológico es bastante sencillo de hacer. Lo único que tienen que ustedes es acudir a la fuente de datos secundarios, porque lo van a tomar ya de datos estadísticos, y van a comparar la población y las diferentes prevalencias que pueden ocurrir comparando 2 o 3 poblaciones, ¿no? Son rápidos, económicos, van a grupos de estudio, pero la limitación que la exposición por enfermedad individual no se estudia, ¿no? Y tiene incapacidad de controlar las variables confusoras, porque toma el grupo, evalúa el grupo en sí, no paciente por paciente, como hacen los diferentes estudios. La siguiente, por favor. El siguiente tipo de estudio, que es el que se publica bastante, es de serie de casos. Generalmente, esto es bastante frecuente dentro de serie de casos, estudio de caso también, cuando presentan un solo caso. Serie de casos es un grupo de pacientes en los cuales ustedes van a describir las características clínicas, las características algunas veces antropométricas, las características sociodemográficas de este grupo de pacientes, ¿no? Son pacientes que tienen diagnósticos similares y este tipo de estudio es muy útil para formular hipótesis, ¿no? Y así es como algunas series de casos han dado posteriormente pie para estudios de casos y controles o cohortes. Un clásico ejemplo es, por ejemplo, cuando empezó a aparecer tromboembolismo pulmonar y se vio que estas pacientes eran que usaban anticoncepción oral, ¿no? Fue al inicio una serie de casos y posteriormente se vio que había un tema hormonal, ¿no? Y que posteriormente se ha corregido, ¿no? Ahora las píldoras anticonceptivas tienen mayor eficiencia y va a depender básicamente de la relación entre estrógenos y progestágenos, ¿no? La siguiente, por favor. Vamos a mencionar la mayoría de tipos de estudios que existen y luego nos vamos a enfocar en las próximas clases, esperando ya sus estudios que ustedes tengan, ¿no? Para poder enfocarlo y hacer un modelo de simulación desde el tamaño muestral hasta hacer el análisis estadístico, ¿no? Para que lleguen a culminar en buena lid su trabajo, ¿no? Entonces, vamos a hacer un análisis a profundidad del tipo de estudio que ustedes se han planteado hasta llegarles hasta los resultados, ¿no? Y inclusive, si es necesario, se le van a enseñar algunos paquetes estadísticos de uso frecuente, ¿no? A los chicos les voy a pasar el clásico EpiInfo, ¿no?
el EpiInfo actual en sus celulares, ¿no? Y van a ver que ustedes van a poder calcular desde su celular, van a obtener datos previos, pueden hacer su base de datos en su celular, ¿no? Inclusive las clases virtuales se está haciendo en celular. Ahorita estoy en una laptop compartiendo internet de mi celular, pero también se pueden hacer múltiples funciones, ya que los celulares son mini computadoras, ¿no? Entonces, les voy a pasar a sus correos, a la delegada, para que le pueda pasar a todos los chicos este programa ya instalado en su celular, ¿no? Y puedan ir recolectando ya sus datos, ¿no? Creando su base de datos en su celular apenas tengan un paciente probable de su estudio, ¿no? En este grupo de estudios, este es uno de los segundos más comunes, son los estudios de prevalencia, que son estudios transversales, en los cuales van a enfocarse en una población susceptible de ser estudiada, van a evaluarse las variables, las escalas de medida que tienen cada uno, y acá es muy importante definir el caso. Por ejemplo, definir el caso, hablamos en qué grupo etario van a estudiar, si está delimitado por la sexualidad, está delimitado por la situación, lugar sociodemográfico en que puede ser de diferentes clases sociales, puede ser el distrito donde vive, ¿no? Eso es importante para ver los estudios de prevalencia, ¿no? Miren, les comento un poco la experiencia, ¿no? Esto es importante, esos estudios de prevalencia, y que normalmente las estamos haciendo, ¿no? Yo les había comentado las clases anteriores que nosotros teníamos 4 pabellones COVID, ¿no? Porque se cerraron para todos, teníamos 4 pabellones COVID, y hicimos una prevalencia de las complicaciones y mortalidad, ¿no? Y vimos que algunos pabellones tenían más mortalidad, el doble casi, que los otros pabellones. Y luego comenzamos a hacer una especie de estudio de prevalencia y encontramos cuáles podrían ser los factores causales, ¿no? Para eso sirven los estudios de prevalencia, ¿no? La siguiente, por favor. Demora un poquito pasar la diapositiva porque ustedes lo ven no en tiempo real, sino lo que se denomina el stream, ¿no? ¿Qué ventajas tienen los estudios transversales? Estamos empezando los estudios más simples yéndose a los estudios más complejos, ¿no? En realidad también son fáciles de ejecutar, poco costoso, porque solamente van a recoger datos, van a proponerse varias enfermedades o enfermedades riesgosas, ¿no? Van a caracterizar la distribución de la enfermedad respecto a diferentes variables, precisan poco su tiempo de ejecución, son útiles para planificar administración sanitaria, ¿no? Vamos a ver que es útil para suministrar recursos, pero tienen limitaciones, ¿no? En realidad no son útiles aún este grupo para encontrar causas, ¿no? No son útiles tampoco para enfermedades raras ni de corta duración, y tiene mucha posibilidad de cometer errores sistemáticos o sesgos, ¿no? Entonces, tienen sus limitaciones aún. Todavía no podemos, con un estudio transversal, decir que un factor es consecuencia de otro, ¿no? Pero ya nos dan algunos esbozos de qué podría estar pasando con el grupo de estudio que ustedes, o su serie de casos que ustedes están llevando, ¿no? La siguiente. Ya entramos a los estudios analíticos, y el primer modelo de estudios analíticos es el estudio de casos y controles, ¿no? Como dice el diseño, vamos a buscar casos, que son los pacientes enfermos, y vamos a buscar controles, ¿no? En este caso, los casos van a ser, por ejemplo, para el estudio que nosotros hemos planteado una enfermedad que es un probable factor de riesgo de complicaciones de COVID como casos, y los controles, los que no tienen esta enfermedad. Pero nuestro grupo poblacional, ojo, nuestra población objetivo es COVID, ¿no? O sea, en los casos van a tener COVID y los controles también. La diferenciación va a ser en que algunos tienen este factor
predisponente o factor de riesgo, y en el otro grupo no. ¿Y por qué hacemos casos y controles? Porque ya los casos han ocurrido en la pandemia, en estos 3 primeros meses. Ahora los casos han bajado, han bajado enormemente, han bajado a la cuarta parte de los pacientes, dos pabellones se han reabierto, ¿no? Y ya tenemos pacientes hospitalizados, ¿no? Entonces, esto es bastante importante. De los estudios, casos y controles, la medida que va a ser índice es el odds ratio. El odds ratio es la base de los casos y controles. Inclusive cuando nosotros hacemos la regresión logística, que es un método multivariado, emplea el odds ratio, ¿no? Como cálculo fundamental, ¿no? Y ahí tienen el odds ratio, que es el producto cruzado entre casos y controles, bastante sencillo de calcular. También tiene su tamaño de fórmula especial para estos tipos de estudios de casos y controles, ¿no? Vamos a ir, como le digo, avanzando y más que todo, de acá ahora en adelante, lo vamos a hacer más práctico, ¿no? Lo vamos a hacer más práctico. Lo más complicado en este tipo de estudio es seleccionar los controles, porque los casos es sencillo, ¿no? En los casos es sencillo. Van a seleccionar el paciente enfermo que tenga determinadas características, pero los controles es bastante importante porque ahí me va a dar la validez del estudio, ¿no? Los casos es fácil de seleccionar, ¿no? Porque vamos a buscar aquellos pacientes que tienen la característica que vamos a estudiar. En cambio, los controles es más difícil, ¿no? Pero tenemos que buscar en la población lo más representativo de la población de los casos, ¿no? En realidad la función es estimar la propensión esperada y que tenga la misma probabilidad de los casos de haber estado expuesto a ese factor, ¿no? Para que sea lo más similar al otro. Eso es lo que se llama matching o apareamiento, ¿no? Inclusive hay casos controles apareados, ¿no? Entonces, vamos a tratar de que la selección de los controles sea lo más parecido a los casos, excepto en el factor de riesgo que queremos estudiar, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Son menos costosos, generalmente son retrospectivos, ¿no? Pero no siempre es así. Por ejemplo, hay un estudio de casos y controles, un estudio anidado en una cohorte, ¿no? De seguimiento. Entonces, hay más o menos 7 tipos de estudio de casos y controles. No es tan sencillo, con todas sus variantes, que vamos a ir revisando en las clases posteriores. Nos vamos a dedicar ya a profundidad a analizar los diseños, ¿no? Y darles las fórmulas que vayan a requerir para que el estudio esté bien hecho y sea bien evaluado por la revista, ¿no? Tiene ventajas y desventajas. Recuerdan que en los estudios descriptivos no se podían estudiar enfermedades raras, ¿no? Acá sí, ¿no? De acá, van a ver en la tercera característica, permite estudiar enfermedades raras, ¿no? O de baja prevalencia, ¿no? Porque el estudio es retrospectivo, ¿no? Y los casos se van a enfocar en esas enfermedades raras, ¿no? Va a permitir también al análisis no de ese factor que ustedes proponen, sino de varios factores de riesgo que podrían estar inmiscuidos en la causalidad de determinada enfermedad. No solo va a provocar la enfermedad, sino puede provocar también la gravedad de la enfermedad, ¿no? Este diseño nos permite este tipo de estudios, ¿no? No estiman directamente la incidencia, ¿no? Porque los que determinarían la incidencia son los estudios longitudinales, ¿no? Que no tienen la enfermedad y en el transcurso del tiempo van apareciendo. En esto no es útil para hacer eso, ¿no? Pueden producir sesgos si no lo diseñan bien, y lo que sí tienen que ver que siempre es que haya una secuencia temporal, ¿no? Es decir, que el factor de riesgo tenga una importante tiempo de exposición para provocar la enfermedad que ustedes están estudiando, ¿no? ¿Qué son los casos? La siguiente, por favor. Y el siguiente nivel son los estudios analíticos, que son los estudios de cohorte o de seguimiento, ¿no? Bueno, ya les han revisado al cansancio este tipo de estudios y en epidemiología también, ¿no? Nosotros vamos a dedicarnos básicamente a darle herramientas, ¿no? Porque estamos en la parte de diseño de cómo van a hacer este tipo de estudios, ¿no? Yo me
voy a proporcionarle la mayor posibilidad de análisis de tipo más estadístico, ¿no? Para no asemejarnos al curso de epidemiología, ¿no? Entonces vamos a tratarlo de hacer, de darle fórmulas según el diseño que ustedes han buscado y qué programas pueden utilizar, ¿no? Inclusive podemos hacer acá una charla cómo lo manejan el SPS y ustedes lo van a aprender rapidísimo porque esta generación de millennials, que son ustedes, están generalmente con la tecnología, ¿no? Entonces, cuando yo le explico a los jóvenes estos programas, en 2, 3 clases lo aprenden en su totalidad, ¿no? Es bastante sencillo enseñarles a ustedes y que ustedes lo puedan aprender en 2, 3 clases, ¿no? Inclusive, algunas veces les he enseñado una sola clase y han podido manejar el programa, ¿no? En realidad, la mayoría de programas tiene 2 partes, ¿no? Uno de ellos es hacer la base de datos y la segunda parte es hacer el análisis, ¿no? E interpretar el análisis, por supuesto, ¿no? Entonces, tenemos en este caso los estudios de cohorte de seguimiento. Generalmente vamos a buscar grupos que tienen exposición, ¿no? Y las cohortes son grupos que tienen una determinada exposición versus algunos grupos que no tienen esa exposición o que tienen la exposición en menor intensidad, ¿no? Todos inician sanos, ¿no? Y los que tienen exposición deberían tener con más frecuencia la enfermedad o la característica de estudio que ustedes van a tener, ¿no? Y la siguiente, por favor, generalmente son prospectivos, ¿no? Pero hay cohortes recurrentes, ¿no? Que vamos a ir viendo también que tienen diferentes tipos de estudios de cohorte, ¿no? Acá el indicador que se usa es el riesgo relativo. Por supuesto que el estudio de cohortes tiene un poquito de mayor validez que el estudio de casos y controles, ¿no? Miren ahí cómo se calcula incidencia de puestos sobre incidencia de no puestos, ¿no? Y ahí está el cuadro que lo van a ir revisando en los diferentes cursos, ¿no? Los que yo les propongo enseñar es que el riesgo relativo es una estimación puntual. Conmigo van a hacer el intervalo de confianza, que es una fórmula, y luego vamos a hacer un modelo multivariado, ¿no? ¿Por qué hacemos este modelo multivariado y qué es útil en la fecha, ¿no? Todos los estudios deberían terminar en un estudio multivariado. ¿Por qué? Porque las enfermedades son multicausales, la mayoría de enfermedades multicausales. Y tal es así que, por ejemplo, les vuelvo a repetir, siempre les pongo el ejemplo de la tuberculosis. Conocemos cuál es el agente y conocemos el tratamiento, pero sin embargo no hemos podido combatir, ¿no? Porque esta enfermedad tiene muchas causas, ¿no? Es multicausal, ¿no? Acá es importante los determinantes sociales, ¿no? Y ha demostrado una vez más ahora que el uso de mascarilla ha disminuido la prevalencia de tuberculosis, ¿no? No tenemos casos de tuberculosis, casos de hemoptisis, en estos 3 meses ha habido 0 casos. Y aparentemente, según neumología, ha disminuido la prevalencia de esta enfermedad gracias al uso de mascarilla, ¿no? No solo de esa enfermedad. Por ejemplo, yo soy pediatra y estoy haciendo consulta, ¿no? Y la mayoría de pacientes no vienen por infecciones respiratorias o enfermedades diarreicas agudas o asma, ¿no? Que son las 3 enfermedades más frecuentes en pediatría. La mayoría de pacientes que me vienen a la consulta es para control de crecimiento y desarrollo, ¿no? Esto ha demostrado la eficacia de la mascarilla, ¿no? No para las diarreas, ¿no? Para las diarreas se ha demostrado la siguiente medida que han preconizado esta pandemia, que es el lavado de manos, ¿no? Entonces, bien tenía razón que debería incidirse bastante en la parte preventiva, ¿no? Que tanto les menciona el curso de epidemiología, la prevención. Esto nos ha demostrado que debemos cambiar de paradigma, no debemos ser curativos, sino debemos ser preventivos, ¿no? Y tan preventivos, más allá de lo que se está desarrollando últimamente, vamos a ir a la prevención genética, ¿no?
para evitar las enfermedades. Vamos a trabajar a nivel genético. Antes de que aparezca la enfermedad, debemos eliminar la predisposición genética que a través de nanotecnología se está haciendo, ¿no? Y hemos aprendido de la naturaleza siempre, ¿no? Miren, por ejemplo, cómo han descubierto este manejo rápido de la genética, ¿no? A través del estudio de bacterias. Se ha visto que los virus también atacan las bacterias, ¿no? Y las bacterias han tenido un mecanismo de defensa. Este mecanismo de defensa está siendo empleado ahora por la genética, ¿no? Tal es así que de las 3 vacunas que se están desarrollando, los 3 tipos de vacunas, 2 tienen un modelo genético. Bueno, los estudios analíticos, cohortes, la siguiente, por favor. Tenemos el riesgo relativo, ¿no? El de cohortes, este estudio sí estima la incidencia, ¿no? Miren, estoy mencionando las características más importantes de cada estudio, ¿no? Tiene mejor posibilidad de sesgos mediante la medición y la precisión. Ojo, así se presenten sesgos, nosotros podemos corregirlos, 1, al momento de diseñar el estudio, y 2, al momento de hacer el análisis. Nosotros en el análisis podemos desaparecer o mejorar los sesgos mediante el análisis estadístico, ¿no? Las limitaciones es que de costo elevado, ¿no? El clásico ejemplo es el estudio de Framingham. Framingham es una población americana donde se estudia prácticamente a toda la población y que ha sido muy útil para lo que se denomina enfermedad metabólica, ¿no? En el adulto. La enfermedad metabólica incluye la hipertensión, la diabetes y la hipercolesterolemia, que son las 3 enfermedades que azotan a los adultos, ¿no? Hay otras, por supuesto, otras enfermedades degenerativas como son las reumatológicas, y ahí todo eso es el gran grueso de enfermedades del adulto, ¿no? No son útiles en enfermedades raras. ¿Por qué? Porque queremos estudiar y todos son sanos. Como es de baja presentación, no es útil, ¿no? Ni el de cohortes, ¿no? Lo que es útil es de casos y control, ¿no? También está predispuesto a los sesgos, a las equivocaciones, porque a través del tiempo cambia, la población cambia, ¿no? Puede cambiar sus hábitos, ¿no? Puede cambiar también su factor de riesgo. Puede ser que si fumaba, deja de fumar, ¿no? Y entonces el factor de riesgo va a desaparecer, ¿no? Bueno, eso vamos a ir viéndolo cuando ya se me presenten algunos ejemplos de probables estudios, y voy a pedirle acá a la delegada en clase que por favor ya avancen con su práctica y traten ya de proponerme algunos títulos para poder evaluarlos en clase, ¿no? Y de manera interactiva y real, ¿no? Eso de darles clases es hasta prácticamente 1 o 2 semanas más. De ahí ustedes tienen que traer sus casos y nosotros vamos a desarrollarlo acá en clase, ¿no? Para que todos aprendan en tiempo real cómo se hace una investigación, ¿no? Mejorando su diseño y haciendo el análisis de cada uno, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, en realidad la idea es que ustedes terminen su trabajo, ¿no? No es llenarles de teoría, sino es que terminen su trabajo, y por lo tanto yo necesito insumos para eso, que ustedes me traigan sus temas y podemos ir ya trabajando sus propios temas e ir mejorándolos. De repente me toca casos y controles, y si ustedes me presentan el tema, voy a desarrollarlos en clase, su tema, ¿no? De manera real, ¿no? Bueno, finalmente tenemos no tan finalmente, porque hay mejores estudios que los experimentales. Tenemos estudios experimentales donde se manipulan las condiciones. Ahora se están haciendo estudios experimentales a raíz del COVID, ¿no? De ese tipo de estudios experimentales, ¿no? Se usa para verificar la eficacia de diferentes terapias, tanto preventivas, ¿no? Preventivas, en este caso la vacuna del COVID es preventiva, ¿no? También es útil para la planificación y programación sanitarias, porque hay intervenciones sanitarias, ¿no? Por ejemplo, una intervención sanitaria ha sido usar la mascarilla, ¿no? Debemos evaluar si ha sido útil esta mascarilla, ¿no? En teoría ha sido útil, pero ha sido clínicamente in vitro útil. Eso pasó, les cuento, ¿no? A veces lo que ocurre in vitro no pasa en vivo, ¿no?
Por ejemplo, tenemos el estudio de la citromicina, ¿no? Que in vitro inhibía la replicación viral, pero a la hora que hemos hecho los seguimientos de estos pacientes no ha sido tal efectividad, ¿no? Entonces, es otra cosa de hacer in vitro y in vivo, ¿no? La exposición va a ser decidida por el investigador, es decir, algunos le vamos a poner a individuos sanos. La siguiente, por favor. Y este es el más alto nivel de causalidad, ¿no? Los estudios experimentales. Bueno, tenemos estudios terapéuticos, ahí en este caso, hablando con el tema del COVID, hemos tenido los estudios de la ivermectina, de la citromicina, de la enoxaparina, ¿no? Que han sido terapéuticos, y los preventivos tenemos todos los estudios, desde la vacuna rusa, la vacuna por el laboratorio AstraZeneca y en la vacuna china. Les mencionaré ahora que parece que China nos ha donado un lote de sus vacunas, ya que no era tan real que nos iban a dar los laboratorios de las vacunas porque las venden a un precio bien alto, ¿no? Entonces, la diferencia entre terapéuticos y preventivos, que los terapéuticos se usan enfermos, ¿no? Y los preventivos vamos a usarlos en sanos. La vacuna se va a hacer en individuos sanos y van a ver cuánto de protección de desarrollar una enfermedad produce, ¿no? En cambio, los terapéuticos van a determinar la capacidad para disminuir los síntomas, para prevenir la recurrencia, para ver la disminución de complicaciones e inclusive muerte. Esa es la diferencia en estos dos tipos de estudios experimentales. La siguiente, por favor. Los estudios experimentales se realizan aún, se siguen haciendo, estamos haciendo, y cuando hagamos la clase les voy a traer los estudios experimentales que estamos haciendo, se están desarrollando en nuestro hospital y se están desarrollando, ¿no? Hay una base de datos que se llama REPEC y ustedes pueden acceder a todos los ensayos clínicos que se están haciendo actualmente en el país, ¿no? Es una página del Instituto Nacional de Salud de libre acceso y ustedes van a evaluar ahí desde cuándo empezaron esos estudios clínicos y es de acceso público, ¿no? El más clásico estudio es el ensayo clínico. Es el ensayo clínico que se realiza generalmente, se hace hospitalario. Y básicamente tiene que ver con el tratamiento. Ese es el ensayo clínico que tiene algunas características, tiene desde la parte ética, tiene la parte del reclutamiento, tiene los sites, ¿no? Que vamos a explicar cuando hagamos la clase de ensayos clínicos, porque bastantes ensayos clínicos se hacen en todos los hospitales. Nosotros acá, por ejemplo, somos campeones acá en el Hospital Hipódromo, siempre así, y fue creado para eso la tuberculosis, ¿no? Tenemos bastantes ensayos clínicos de tuberculosis. Acá en nuestro hospital se desarrolló el de la manit, ¿no? Ahora el de la manit, que es un tratamiento nuevo que reemplaza a la isoniazida, ¿no? Los médicos antiguos ya tienen que cambiar ese chip, lo que se usa ahora es de la manit, pero para enfermedades tuberculosas que tienen resistencia, ¿no? XDR, MDR que tienen resistencia, ¿no? Entonces ya no se usa lisonacida, que no servía nada para prevenir, pero sí usan de la manit, ¿no? Y así hay varios ensayos clínicos en tuberculosis que se ha hecho, ¿no? La siguiente, por favor. Tenemos dos tipos, aparte del ensayo clínico se realiza en pacientes enfermos, tenemos los ensayos de campo y los ensayos comunitarios, ¿no? Los ensayos de campo es en sujetos que no adquirió la enfermedad y van a estudiar los estudios preventivos, ¿no? Básicamente los ensayos de campo, el clásico ejemplo fue el uso de la vacuna de la polio, ¿no? Ojo, justo esta es una pregunta que a veces realizamos en clase, ¿no? Es que antes que pasemos el tema, la mascarilla ha demostrado su nivel preventivo en el COVID. Lo mismo pasará en la polio, ¿no? En la polio, mayor infectividad ha demostrado el COVID, el mayor infectividad tiene la polio, ¿no? Ni la mascarilla lo detenía, ni la mascarilla lo detenía. Finalmente tuvieron que hacer la vacuna para recién reducir la incidencia de polio, ¿no?
Es un análisis que se hace actualmente. Entonces, los ensayos de campo más tienen relación con las vacunas. Los ensayos comunitarios van a hacerse en comunidades, ¿no? Se van a manipular comunidades enteras. Por ejemplo, se puede hacer que ciertas comunidades consuman menos carne, ¿no? Menos carne por habitante, y otras no van a recibir la intervención, ¿no? Entonces, después de repente, por ejemplo, podemos evaluar cáncer de colon. Escogemos que la ciudad de Arequipa consuma la carne que siempre consume y de repente vamos a Cajamarca, hipotéticamente le decimos que reduzca el consumo de carne, ¿no? Entonces, y vemos, le hacemos un seguimiento y vemos qué pasa en el futuro. Esos son los ensayos comunitarios, cuando vamos a comparar comunidades, ¿no? En cambio, el ensayo clínico es un paciente comparado con el otro, ¿no? Entonces, ahí tenemos los tres tipos de ensayos que pertenecen a los grupos experimentales, ¿no? Algunos van a ser de repente, he visto ahí entre las ideas que me habían presentado, que parecía un ensayo comunitario, algunos grupos de ustedes que habían propuesto, ¿no? Entonces, y también tiene su metodología, ¿no? Cada uno de estos tipos de estudios tiene su metodología, tanto de diseño como de evaluación, ¿no? Y tiene su propio tipo de estadística cada uno de ellos, ¿no? Su propia forma de calcular tamaño de muestra. Y vamos a hacer ahora un poco bien incisivos en este tema, ¿no? Vamos a darle que cada uno reciba lo que debe hacer un buen estudio, ¿no? La mayoría de estudios que hemos visto, inclusive que están publicados, ¿no? La mayoría de tesis, no han seguido la rigurosidad del esquema o diseño que han planteado, ¿no? Nos han presentado cualquier cosa y en realidad, bueno, no tiene mucha validez, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a intentar es enseñarles tal como se debe hacer según el diseño que ustedes han hecho, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, en realidad el estudio experimental hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Hay que tener, tiene su manera cómo se interviene y es uno de los que proporciona más evidencias fuertes, ¿no? La siguiente, pero no es tan así, como vamos a ver más adelante, que hay estudios que permiten, que tienen más evidencia mucho mayor que un estudio experimental. La siguiente, por favor. Este es bien importante, ¿no? Lo que debemos evitar es los sesgos, ¿no? Los sesgos son las posibilidades de error, de falsas conclusiones que podemos llegar por este tipo de error, ¿no? Esto tiene, si no tiene sesgo, va a tener validez, ¿no? La validez interna va a corresponder a los sujetos reales de estudio, ¿no? Está amenazada por varios sesgos, ¿no? Tenemos el sesgo de selección, de cómo seleccionamos nuestro paciente para estudio, y sesgos, sí, estoy en clase. Entonces, lo que debemos debemos ser precisos y debe tener validez, ¿no? Debe plantearse los objetivos de los sesgos, hay que ser la meta del estudio, agudeza de misión. El error aleatorio y el error sistemático. El error aleatorio debemos medirlo, ¿no? Ahí está el P, el intervalo de confianza. La carencia de error aleatorio es mejorar la precisión, reducir el error que se produce al usar muestras, el error al azar, y generalmente, ¿cómo se disminuye? Aumentando el tamaño de muestra hasta lo máximo permitido, ¿no? O también mejorando el diseño, ¿no? Es como vamos a mejorar ese tipo. La siguiente, por favor. Bueno, la carencia de error sistemático nos da mayor validez, ¿no? Bueno, este se repite, la siguiente. Y la validez externa es individuos fuera del estudio. Vamos a ir también viendo los tipos de sesgo según el diseño, ¿no? Cada diseño va a tener su tipo de sesgo. La siguiente, por favor, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer cuando hagamos cada tipo de diseño. Ahora estamos dando una pincelada de qué vamos a hablar en cada estudio. La siguiente, por favor. Bueno, seguimos con los sesgos. La siguiente, lo que me interesa es la última parte que quiero mostrarles, que no son solamente los tipos de diseños que se han presentado hasta ahora, la siguiente, ¿no?
si no hay otra forma de investigar, ¿no? Y que no se están haciendo, ¿no? La siguiente, por favor. Que no se están haciendo. Vamos a ver, y que ustedes podrían incursionar, ¿no? Por ejemplo, no veo muchas tesis que tengan otro paradigma, que es el paradigma cualitativo. Ahí nomás, ahí nomás. Miren, en este caso tenemos, le hemos denominado estudios primarios, ¿no? Que son todos los estudios que se describen en epidemiología, ¿no? Estos tipos de investigación clínica que son los estudios primarios, ¿no? Y que hemos tratado de revisar durante la clase, ¿no? Ahí están los estudios analíticos en la parte inferior, ¿no? Los estudios descriptivos y los estudios experimentales, ¿no? Cómo es que se han clasificado. La siguiente, por favor. Pero hay nuevas formas de investigar, ¿no? Que son los estudios secundarios, se denominan, ¿no? En ese caso tenemos revisiones sistemáticas, metaanálisis, ¿no? Hay uno de los alumnos que me ha planteado que va a hacer un metaanálisis, y esto es bien bonito, diría yo, porque a mí me gusta esta parte, porque van a emplear otro programa, ¿no? Generalmente usaban un programa que se llama Remnan 4 y tiene otra manera de hacer el análisis, ¿no? Y que de repente no se han estado tomando muy en cuenta, ¿no? Inclusive ustedes pueden pertenecer a la red de revisiones Cochrane, por supuesto que se hace en forma gratuita, ¿no? Y hacer metaanálisis, ¿no? La otra, estudios secundarios son las guías de práctica clínica que los hacen en los hospitales, donde son evaluadas por una metodología que se llama AGRI tipo 2 ahora, ¿no? En realidad también es una forma de hacer un estudio, una guía de práctica clínica, ¿no? Actualizada, tiene su metodología, generalmente dura una buena guía de práctica clínica dura de 1 año a 2 años, y también tiene su metodología, su forma de evaluar, ¿no? También tiene, ¿no? Y eso falta enseñar y falta que la universidad tome también estos tipos de estudios. Y finalmente tenemos los estudios económicos. Acá están los famosos DALIS y QUALIS, que también tiene otro sistema de evaluación. Por ejemplo, acá utilizamos nosotros el programa Data Triple H, ¿no? Que es un programa para evaluar la farmacoeconomía, pero no se emplea en fármacos, ¿no? Se emplea en tratamientos, en diagnósticos, pero tiene un sistema de evaluar, ¿no? Un sistema de evaluar, ¿no? Entonces, nos faltan enfocarnos también en estos tipos de en este tipo de técnicas de hacer investigación, ¿no? Y que podrían ustedes incursionar, ¿no? Ya escuché revisiones sistemáticas de una chica y con ella de repente vamos a exponer cómo se hace un metaanálisis y qué pasos siguen. Y vamos a ver que hay un gráfico que lo tengo más adelante, que es el emblemático de un metaanálisis, ¿no? Que es el gráfico final casi, ¿no? La siguiente, y que me permite evaluar cada revisión que se hace. La siguiente, por favor. Acá hay muchas técnicas y cada uno tiene un programa, ¿no? Miren, acá ponen qué es una revisión y qué es una revisión sistemática, ¿no? Hay artículos de revisión. Cuando revisamos la clase pasada, había artículos de revisión, ¿no? Eso es lo que se denomina revisión, ¿no? Vamos a hablar de una enfermedad, pero es diferente la revisión sistemática, ¿no? Es una revisión que evidencia sobre un tema que ha sido sistemáticamente identificada, criticada y resumida de acuerdo a unos criterios predeterminados que tiene este esquema de estudio, ¿no? La siguiente, por favor. Este esquema de estudio es diferente. Por ejemplo, tenemos en los casos de los artículos originales, se hace una revisión narrativa, ¿no? Tal es el ejemplo ahí, terapia con beta bloqueadores, ¿no? En insuficiencia cardíaca descompensada y la interacción con inotrópico, ¿no? Actuales perspectivas, ¿no? Es una revisión de lo que hay, lo que describe en la actualidad la literatura, ¿no? La siguiente. Que es diferente que una revisión sistemática. Por ejemplo, esta es una revisión sistemática, y ahí dice Systematic Review, de la eficacia y seguridad de la reducción escalonada interrumpida de la terapia biológica, ¿no? Para la psoriasis, ¿no? Esta es una revisión sistemática. La siguiente, por favor. Ya vamos a terminar.
Acá está la diferencia en una revisión narrativa que pertenece a los artículos originales y una revisión sistemática, ¿no? Vamos a hacer una clase especial a raíz, creo que la delegada es la que quiere hacer, la delegada general creo que es la que quiere hacer una revisión sistemática y creo que pertenece a un grupo de estudio que tiene Villarreal, un estudio científico, y quiere conocer cómo es que se hace este tipo de estudios, ¿no? La más grande red de estudios sistemáticos es la revisión Cochrane, ¿no? que publica muchos artículos ocasionalmente, ¿no? Hay diferentes tipos, revisiones de tipo sistemático, que vamos a ir revisándolo. La siguiente, por favor. Solamente les estoy introduciendo el tema de esto. Miren, este es el esquema de una revisión sintomática que vamos a revisar una serie de estudios y finalmente vamos a tener resultados que son criticados y resumidos, ¿no? O sea, vamos a dar opinión sobre cada estudio. Vamos a decir que tal estudio estuvo mal diseñado, que tal estudio estuvo bien diseñado y que tal autor tiene tal prestigio, ¿no? Todos esos valores juegan dentro de una revisión sistemática, ¿no? La siguiente. Vamos a ver en las próximas, a las revisiones sistemáticas pueden ser de dos tipos, según el modelo cualitativo y según el modelo cuantitativo, ¿no? Ojo, lo que nos habíamos olvidado que también pueden ser estudios cualitativos, ¿no? Eso es otro tema. Y también tiene otra forma de evaluar. Tiene otros programas estadísticos que evalúan, ¿no? También tiene otras formas, ¿no? La investigación cualitativa es todo un campo abierto, donde tiene otro tipo de diseño. Lo que hemos hablado hasta ahorita es de investigación cuantitativa. La cualitativa también, igual que casos y controles, también, y cohortes y experimental, la cualitativa también tiene tipos de estudios cualitativos, ¿no? Que va a ser motivo de otra clase, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, una revisión sistemática es cuantitativa, ¿no? O metaanálisis. De esos, la siguiente, por favor, ya estamos en las últimas diapositivas. Vamos a ver que hay diferentes tipos y el metaanálisis es uno de los tipos de revisiones sistemáticas. Hay más tipos de revisiones sistemáticas, ¿no? Vamos a ver que es una parte de una revisión sistemática y es la que más conocen gracias a la difusión que hace las revisiones Cochrane, pero hay más tipos de revisiones sistemáticas. La siguiente, por favor. Acá miren, acá ya hace como verán, acá hay un pequeño gráfico, los resultados combinados, ¿no? En realidad, si son estudios experimentales, estos 4 que están arriba, los resultados combinados de estos 4 estudios van a tener mayor nivel de evidencia que cada uno por ellos mismos, ¿no? Y ojo, y acá se representan cada factor, ¿no? Miren, cada factor está ahí, miren, y vamos a ver el gráfico en resultados combinados. Miren, hay una línea, los que están hacia un lado tienen mayor evidencia, la parte central, ¿no? Porque los extremos son el intervalo de confianza. Entonces, miren, todos apuntan hacia el lado derecho, ¿no? Más que al izquierdo. Entonces, se podría concluir viendo este gráfico que básicamente este estudio es efectivamente, tiene resultados positivos, ¿no? El gráfico se llama Forest Plot, ¿no? La siguiente, por favor, para ver más el gráfico, ¿no? Miren, este es un gráfico real, ¿no? Ahí va a comparar los esteroides administrados contra dosis no esteroidea, ¿no? Y en el sangrado digestivo. Miren, nuevamente la línea, este es un gráfico Forest Plot, ¿no? Y cada estudio, ¿no? Y en los años que se han hecho, ven el esteroide, los controles, ¿no? ¿Qué peso tienen en la conclusión final? ¿No? ¿Qué peso tiene cada uno en los intervalos de confianza de cada estudio, ¿no? Y la conclusión final, ¿no? Que está levemente hacia, que es el punto azul, ¿no? Que es el promedio, ¿no? Como verán, están hacia un lado
algunos están en el centro, ¿no? Otros están hacia el lado derecho, otros hacia el lado izquierdo, pero hay una leve tendencia hacia el lado izquierdo, ¿no? Al peor el uso de esteroides, ¿no? Más o menos este gráfico es el forest plot, que es uno de los gráficos que dan finalmente en la conclusión de los estudios sistemáticos, ¿no? Este es un programa Remnan que le menciono y que les da este tipo de gráficos, ¿no? El programa es de distribución gratuita, ¿no? La siguiente, por favor. Miren, ahí nuevamente el nivel de evidencia, ya hemos incluido las revisiones sistemáticas que tienen un grado más de validez que los ensayos clínicos, ¿no? La magnitud del sesgo se va a reducir, ¿no? Miren, hacia arriba, y la validez se va a incrementar, ¿no? Tienen mayor evidencia. Esta es la evidencia, ¿no? Esta es una pirámide de la evidencia, y en la base está estudios in vitro y en animales, ¿no? Porque no sabemos si nos vamos a comportar como los animales, ¿no? Por ejemplo, les menciono un ejemplo personal, de vivencia personal. Por ejemplo, yo tenía un perrito que lo recogí de la calle y tenía una enfermedad que se llamaba Ehrlichia, ¿no? Y que le producía sangrado, le producía trombocitopenia y sangrado, ¿no? Pero, sin embargo, ese germen a nosotros no nos invade, ¿no? Entonces, y tiene su propia fisiología. Por eso que los estudios in vitro en animales no tienen un nivel de evidencia bajo, ¿no? Aparentemente tendrían un buen nivel de evidencia, pero no es así. Otro caso, por ejemplo, trabajo con un rehabilitador, él le gusta la halconería, entonces había encontrado un halcón enfermo, ¿no? Entonces llamó al veterinario y el veterinario le dijo que posiblemente se haya comido una paloma con tricomonas, ¿no? Miren cómo este germen de tricomonas produce mortalidad en el halcón y en el ser humano produce solamente enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Es por eso que los estudios in vitro o en animales no son tan útiles. Tal es así que la citromicina demostró su utilidad in vitro, pero más no en realidad en los estudios con seres humanos, ¿no? Bueno, esto es lo que les quería más o menos inducir con cada tipo de estudio, ¿no? Y que empecemos, ya me hagan llegar sus trabajos para poder desarrollarlos en clase como modelos. Inclusive ustedes podrían exponer y yo podría aportar y podríamos hacer algunos cálculos en vivo, ¿no? Ya que cada uno usa su computadora, ¿no? El Microsoft Teams también tiene para compartir pantalla, ¿no? Y podríamos utilizar esto para hacer los cálculos, ¿no? Y que todos aprendan de cómo se hace en realidad la investigación real, ¿no? Lo más complicado es que cada uno, su profesor de práctica, los orienten hacia un trabajo de investigación que sea viable, ¿no? Que sea realizable, ¿no? Podrían ustedes proponer trabajos que no van a poder realizar, ¿no? Uno, porque no tienen acceso a los datos. Dos, porque no tienen la tecnología para hacerlo, ¿no? Entonces tienen que hacer estudios sui generis que pueden hacerlo, ¿no? Que pueden hacerlo, ¿no? Bueno, eso es lo que les quería traer por hoy día. No sé si tengan preguntas, algunas dudas o algunos aportes. Felipe, a ver, te escuchamos. Sí, doctor Castillo, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctor, quería hacerle dos preguntas, por favor. Uno, no me quedó muy claro sobre los estudios comparativos por cortes y estudio transversal. Se menciona de exposición, desenlace, mientras que en transversal también hay exposición, desenlace en el mismo tiempo. No me quedó muy claro la diferencia entre esos dos estudios. Si me lo puede explicar, por favor, con ejemplos de estudios. Y dos, mi pregunta número dos sería, por favor, ¿por qué un estudio descriptivo no tiene OR? O ¿cuáles serían las condiciones para que un estudio tenga OR? Ya. Eso sería mi pregunta, por favor. Gracias. Bueno, casi ambos tienen relación, ¿no? Porque uno de los criterios de causalidad que tienen bastante importancia, ¿no? Y justo seguro que han hecho su clase en epidemiología, son los criterios de Bradford y Hill, ¿no? Y dentro de ellos está la secuencia temporal. O sea, primero tiene que darse la causa y posteriormente el efecto. Entonces, en el estudio transversal no ocurre eso, ¿no?
El estudio transversal no es un estudio retrospectivo, por favor, ¿no? Es un estudio que toma una fotografía, entonces no se cumple la secuencia temporal, ¿no? En el OR tiene que la causa anteceder al efecto, ¿no? Entonces, ahí eso respondería a las dos preguntas, ¿no? Pero les menciono que muchas veces los estudios transversales, algunos le hacen el cálculo de OR probable, ¿no? Yo diría un OR tentativo que me va a permitir que haga un estudio posterior a eso, porque me está alertando, porque los estudios de prevalencia me sirven para formular hipótesis, ¿no? Entonces, me va a servir para hacer un estudio posterior, ¿no? Que podría corroborarse lo que ustedes han encontrado en el estudio de prevalencia, por supuesto. Pero por el modelo, por el diseño, no tiene tanto esa capacidad de manera segura afirmar lo que usted propone, ¿no? No sé si quedó respondido o alguna duda. Felipe. Más o menos, doctor, siendo sinceros, más o menos. Un ejemplo, doctor, quizás en estudios, así títulos, donde se podría más o menos diferenciar estos dos tipos de estudios. Gracias. Ya, mire, supongamos que va a usar, ejemplo bien sencillo, ¿no? El hábito de fumar y el cáncer, para que sea así drástico, ¿no? Usted le hace un estudio, le pregunta, ¿usted fuma y usted no fuma? ¿No? Entonces, agarra al grupo de los fumadores y el grupo de los no fumadores. Y en los fumadores le preguntan quiénes tienen cáncer pulmonar. Y entre los que no fuman, también quiénes tienen cáncer pulmonar. Ahí puede calcular usted el OR. Pero puede ser que entre los que fuman ha empezado hace una semana. ¿Usted cree que en una semana le va a provocar el cáncer pulmonar? ¿No? Porque es un estudio transversal, ¿no? Que solamente toma una medida. Si yo le pregunto que en el pasado usted ha firmado, ya pasa a ser un estudio tipo casos y controles. Ya no es transversal, ¿no? ¿Me entendió la figura? Sí, doctor. Por eso que tiene que ver la temporalidad, ¿no? ¿No? Ese es básicamente lo que se demuestra ahí, ¿no? Yo propongo que las próximas clases me envíen ya sus estudios para ya en real podamos corregir, ¿no? Y podamos avanzar, ¿no? Debemos avanzar ya. Me pregunta, bueno, en realidad en el curso me preguntan qué tipo de estudios pueden desarrollar cualquiera, pueden desarrollar cualquiera de los estudios, excepto los que van a tener complicaciones en un estudio de cohorte, pues, ¿no? Porque es por el seguimiento que van a hacer. Inclusive pueden hacer un estudio experimental, ¿no? De corto plazo, ¿no? Recuerden que el COVID dura prácticamente 3 semanas, ¿no? Hasta que llega a su fase complicatoria. Y los pacientes que están complicados prácticamente ya no tienen la infección por el COVID, sino la respuesta del cuerpo o el ser humano es lo que verdaderamente lo pone mal con el problema de la citoquina, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta, algún aporte? Chicos, ¿alguna pregunta? Lucy, te escucho, Lucy. Doctor, buenas tardes. Más bien es una consulta. Ya. ¿Ahora en las clases vamos a tocar el tema de causalidad o solo vamos a hablar sobre los tipos de diseños de estudio nada más? No, me gustaría que ustedes ya traigan sus temas para ver qué diseño vamos a escoger y ya empiecen a realizar, ¿no? Y lo que vamos a desarrollar, me gustaría desarrollar es que si encontramos un diseño, vayamos desarrollando en clase, ¿no? De manera interactiva, ¿no? Lo desarrollamos y concluimos con su estudio, ¿no? Hipotéticamente, ¿no? Y si dan recolectados unos datos, mejor, ¿no? Mejor. Entonces, para que ustedes vean de manera real cómo se hace un estudio, ¿no? Por supuesto que sus asesores van a indicar más sobre su tema, ¿no? Entonces, vamos a tener preparados todos los diseños. Si presenta en ese momento se va a hacer
el tema, ¿no? El tema del tipo de diseño. Yo le digo el diseño porque tiene diferentes tipos de análisis cada uno, inclusive tiene diferente tamaño de muestra cada uno, diferente fórmula, ¿no? Diferente manera de enfocar, diferente manera de tener sesgos y cómo evitarlos. Gracias, doctor. Fiorella. Sí, Fiorella. Lo que yo quisiera es avanzar, ¿no? Es avanzar. Ya se le han dado bastante teoría en metodología 1, metodología 2. Lo que yo quisiera es avanzar con los temas, ¿no? Y darles las clases en vivo, ¿no? En ese momento, si ustedes tienen determinado diseño y determinado problema, en ese momento comenzar a hacer, mejorarlo, ¿no? Decirle, deberían emplear esta fórmula para hallar su tamaño de muestra y deberían analizarlo de esta manera, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Sí, Adrián, te escuchamos. Doctor, buenas tardes. Disculpe. Respecto a la pregunta que le hizo mi otro compañero sobre los tipos de estudios que podíamos hacer, ustedes mencionó que podíamos hacer cualquiera. De preferencia que sea un analítico para arriba para que tenga mayor validez, pues, ¿no? Porque podrían ser rechazados algunos de estos tipos de estudios. Pero algunas veces, por ejemplo, hemos publicado el año pasado un estudio que ganó un premio en Florianópolis, que fue una presentación de caso, ¿no? Y ameritaba hacer ese estudio porque es una enfermedad rara, ¿no? Es un hiperinsulinismo donde llegamos a hacer un estudio genético en Londres, ¿no? En realidad por contacto, ¿no? Entonces se presentó una hiperinsulinemia neonatal rara. ¿Y por qué se ganó el premio? Porque esta hiperinsulinemia es de rara, este tipo de hiperinsulinemia, porque hay muchos tipos, es de rara presentación, ¿no? Y nos permitió conocer más de esta enfermedad, ¿no? Que es de baja prevalencia, ¿no? Entonces, miren, ese fue presentación de un solo caso, ¿no? Solamente hicimos un tema descriptivo, ¿no? Se pueden hacer temas descriptivos, pero así ese tipo, ¿no? No van a describir estadísticas de un hospital, porque eso lo hace el propio hospital, ¿no? Entonces, se pueden hacer cualquiera de los modelos, pero que valga la pena, ¿no? Lo ideal sería, por eso, si los temas no son muy buenos, de analítico hacia arriba, ¿no? Pero si su tema es bueno, pueden hacerlo, ¿no? Sí, doctor, es que también algunos pensaban casos y controles por... Claro, por sí, lo pues, mismo que usted dice. No, un la analítico, cuestión era la pero viabilidad. podría ser alguno, podría valer la pena alguno, si es un estudio descriptivo, ¿no? Que valga la pena, ¿no? Sí, doctor, el problema es la viabilidad, o sea, como estamos en todo Así esto, pues. se reduce Sí, el pero número les cuento, ¿no? Miren, justo acá tengo un papel acostado en mi mano, donde están permitiendo, nos están pidiendo opinión que los internos inicien sus prácticas a partir del 15 de octubre, que puedan ingresar al hospital, ¿no? Ya hay un poco, se está atendiendo a la apertura, ¿no? Entonces ya van a regresar los internos, van a regresar los alumnos. Nos han pedido, mire, con carácter de urgencia, con un plazo máximo de entrega el día 29 a las 11 horas, de ver si pueden reiniciar las actividades presenciales del internado de la ciencia de la salud el día 15 de octubre de 2020. En caso que la respuesta sea positiva, indicar la capacidad máxima de campos clínicos a otorgar para su reinicio, ¿no? Entonces ya van a poder acceder al hospital, ¿no? A ver, levantó la mano. ¿Alguien más levantó la mano? A ver, por favor. Renzo. Doctor, buenas tardes. Quería consultarle algo. Sí, está bien de que se va a reaperturar muy pronto, ¿no? Los hospitales para los internos, pero ¿usted no cree de que estaríamos en riesgo entrando a los Ah, sí, hospitales? por supuesto, ¿no? Por supuesto, el riesgo siempre está prevalente. Pero les digo, ¿no? Miren, les digo de manera personal, ¿no? Porque al final, exponerse es bastante delicado, ¿no? Tienen que tener un medio de protección. Si no tienen medio de protección, no vayan, ¿no? Miren, hay bastante temor, ¿no? Yo no con eso no les quiero inculcar que ustedes vayan a los hospitales, ¿no? Pero miren, el día que apareció el COVID,
comenzaron a aparecer los pacientes de COVID, a mí me sorprendió, como de repente te sorprende a ti, que abrieron el primer pabellón de COVID acá en el hospital y pidieron médicos que vayan a verlos, ¿no? Todos los infectólogos levantaron la mano, todos los neumólogos levantaron la mano, de tal manera que en un inicio tuvimos bastantes médicos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos conocen las enfermedades infecciosas. Entonces, el temor está, ¿no? Pero teniendo las medidas de prevención, no van a padecer la enfermedad, ¿no? La gente que se ha contagiado es que ha descuidado esas medidas del EPP, ¿no? Yo les cuento, miren, yo les cuento de manera personal, yo he estado en el COVID en el hospital desde el inicio hasta la actualidad. Todos los días vengo al hospital, mi esposa también hace turnos, no nos hemos detenido por el COVID, y mi hijo también, ¿no? Mi hijo es egresado de la Villarreal, ahora está trabajando en el Rebagliati y también está atendiendo pacientes con COVID, ¿no? Y él sabe que teniendo el EPP no van a coger la enfermedad. Se hacen los controles cada 15 días, todos nosotros, y cero contagio, ¿no? Entonces, las medidas preventivas son efectivas, ¿no? Pero eso no los quiero predisponer a ustedes, por supuesto, ¿no? Hay otras maneras de hacer investigación, ¿no? Doctor, ¿de qué manera se puede hacer un estudio analítico sin poder acceder a los hospitales, doctor? Hay estudios analíticos, ¿no? Cuando estamos hablando, es que miren, les pongo el ejemplo, ¿no? Un estudio de ese tipo, ¿no? Cuando estudiaron el uso del cinturón de seguridad en los autos, ¿no? Y llegaron a la conclusión, fue un estudio analítico, ¿no? O sea, gente que se ponía el cinturón de seguridad y gente que no usaba. Y se dieron cuenta que el uso del cinturón de seguridad previno los traumatismos graves en los pacientes que sufrieron un accidente de tránsito, ¿no? Y no fue un estudio hecho en un hospital, ¿no? Por eso que yo no le voy a decir qué tema, ¿no? Hay temas que se hacen fuera del hospital, ¿no? Y que también son analíticos, ¿no? Ese es el ejemplo que le he dado es un claro ejemplo y que permitió dar la norma actual que todos deben usar cinturón de seguridad en los autos, ¿no? Gracias, doctor. Listo. ¿Alguna pregunta más, por favor? Algunos preguntan por mensaje. Xiaomi tiene el nombre de una marca de teléfono chino, ¿no? Sí, Xiaomi, te escuchamos. Sí, está de moda los Xiaomi, ¿no? Le quería preguntar sobre si hay alguna base de datos en el Hospital Hipólito al que nosotros podamos acceder para poder investigar con esos datos. Mire, la base de datos está, ¿no? Se ha recogido de manera particular, pero la manera que pueden acceder, no viene ya. La manera que pueden acceder es a través de sus profesores, ¿no? A través de sus profesores, ¿no? Ahí tenemos el profesor, tenemos docentes en medicina que enseñan medicina y ellos podrían ayudarlos, ¿no? Son profesores docentes de Villarreal, ¿no? Ellos sí tienen acceso a la base de datos. Inclusive por el día de Claro, eso lo haría por interno, me mandan por correo porque yo no puedo dar sus teléfonos, sus datos de manera pública, ¿no? Ya, muchas gracias, doctor. Claro, entonces ellos nos podrían ayudar. Tal es así, por ejemplo, que dice eso de acceso. El día 9 de octubre va a haber un Zoom del hospital por el Día de la Medicina, donde vamos a exponer nosotros la parte de pediatría, el de medicina, la parte de medicina, y así, ¿no? Y el de gineco, la parte de gineco, respecto a la experiencia de COVID. ¿Alguna otra pregunta? Sebastián. Sí, doctor, buenas tardes. Quisiera preguntarle si es que está permitido trabajar con diferentes líneas de investigación y me refiero a las no clínicas. Por ejemplo, educación médica o algunas básicas que tienen o no trabajo de laboratorio, como también bioética y también otras que pueden ser. ¿Está permitido hacer este tipo de trabajos? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Dada la condición actual de... He visto algunos trabajos que se han titulado con tesis
Por ejemplo, he visto un trabajo de tesis de un alumno donde decía evaluaba el tipo de letra en las historias clínicas, ¿no? De las indicaciones que inducían a errores médicos, ¿no? Que prácticamente es un tipo de trabajo diferente, ¿no? Donde no está implicada ninguna enfermedad, ¿no? He visto que algunos han evaluado burnout, por ejemplo, médicos, y los han aceptado como tesis, ¿no? A pesar de que no es en línea de investigación en la universidad, pero yo creo que en estos momentos va a haber cierta flexibilidad para eso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, tienen mi correo, cualquier tipo de pregunta personalmente me escriben a mi correo y yo gustoso les voy a contestar, ¿no? Se ha incorporado un nuevo profesor a la cátedra, le he dado los datos a la delegada para que se ponga a trabajar inmediatamente con un grupo de ustedes, ¿no? Un profesor que tiene bastante experiencia y que va a ser un aporte para la cátedra, ¿no? No voy a dar su nombre acá, ya poco a poco lo vamos a tener la oportunidad de presentarlo, ¿no? Pero también es un buen aporte para nosotros. ¿Alguna otra pregunta o nos quedamos ahí? Bueno, si no hay preguntas, nadie aporta. Bueno, doctor, muchas gracias por su ponencia. Gracias, chicos. Nos vemos en la práctica con mi grupo. Gracias, Bye. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.